Había una vez un gran país llamado Alemania, que estaba liderado por un hombre llamado Adolf Hitler. Este hombre creía en la superioridad de la raza aria y en la necesidad de expandir el territorio de Alemania para crear un espacio vital para su pueblo. A través de su libro, Mein Kampf, Hitler expresó su deseo de anexar Austria y los territorios de los pueblos eslavos del este, y también su odio hacia los judíos y otras minorías. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia, y su origen se remonta a las ambiciones expansionistas del líder alemán, Adolf Hitler. Durante los años 30, Hitler había venido promoviendo la idea de una Gran Alemania y la superioridad de la raza aria, lo que implicaba la anexión de Austria y los territorios de los pueblos eslavos del este. En su libro, Mein Kampf, escrito mientras estaba en prisión, Hitler expresó sus intenciones de anexar estos territorios y su odio hacia los judíos y otras minorías. Una vez en el poder, comenzó a implementar estas políticas de manera sistemática. En 1938, anexó Austria mediante un plebiscito, y a continuación, exigió la cesión del polo de Danzig y los territorios polacos adyacentes a Alemania. El 1 de septiembre de 1939, Hitler ordenó el ataque a Polonia, utilizando como excusa la protección de los ciudadanos alemanes en el territorio polaco. Gran Bretaña y Francia, que habían dado su palabra de proteger a Polonia, declararon la guerra a Alemania 2 días después. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, también invadió Polonia por el este. Polonia se rindió el 27 de septiembre, y los soviéticos y los alemanes acordaron dividir el territorio entre ellos. Con Polonia conquistada, Hitler se volcó hacia el oeste. En 1940, invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia. Los aliados sufrieron una serie de derrotas y se retiraron a la costa francesa. Gran Bretaña se mantuvo firme y resistió una invasión alemana en la batalla de Inglaterra. Mientras tanto, Hitler había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética en agosto de 1939, lo que le permitió concentrarse en su objetivo de conquistar Europa Occidental. Sin embargo, en 1941, rompió ese pacto y lanzó una gran ofensiva contra la Unión Soviética conocida como Operación Barbarroja. Esta ofensiva fue inicialmente exitosa, pero eventualmente se estancó a medida que las fuerzas soviéticas comenzaron a resistir con mayor determinación. El ataque de Alemania a la Unión Soviética en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue lanzado el 22 de junio de 1941 y fue el mayor ataque de invasión en la historia. La operación fue planificada y liderada por el líder alemán, Adolf Hitler, y su objetivo era conquistar el territorio soviético y asegurar los recursos naturales necesarios para continuar la guerra en Europa. El ataque fue llevado a cabo por 3 ejércitos alemanes, con un total de aproximadamente 3.3 millones de soldados, 3,350 tanques y 7,184 cañones. Se enfrentaron a las fuerzas soviéticas, que contaban con aproximadamente 5.5 millones de soldados, 20,000 tanques y 32,000 cañones. La Operación Barbarroja comenzó con una masiva ofensiva aérea, seguida por un ataque terrestre. Los alemanes lograron tomar muchas ciudades y territorios importantes, incluyendo Minsk, Smolensk y Kiev, y se acercaron a Moscú y Leningrado. Sin embargo, las fuerzas soviéticas resistieron con determinación y comenzaron a contraatacar en el otoño de 1941. La ofensiva alemana se estancó en el frente oriental debido a varios factores, incluyendo el clima extremadamente frío, la falta de suministros y la resistencia soviética más fuerte de lo esperado. Además, los alemanes se encontraron con problemas logísticos debido a la vastedad del territorio soviético y la falta de infraestructura. La Operación Barbarroja fue un duro golpe para las fuerzas alemanas, y eventualmente llevó a su derrota en el frente oriental. El fracaso de la operación también fue un duro golpe para Hitler y su régimen, ya que significó que Alemania ya no podría ganar la guerra en Europa y tendría que luchar en 2 frentes, en el este y en el oeste. La operación también tuvo un impacto devastador en la población civil soviética, con millones de muertes y la destrucción de ciudades y pueblos enteros. 1942 fue un año importante para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los eventos más importantes del año incluyen: enero, el ejército alemán fue detenido en su avance hacia Moscú durante la Operación Barbarroja en el frente oriental. Mayo, el ejército alemán inició una nueva ofensiva en el frente sur, con el objetivo de tomar la ciudad de Stalingrado y controlar los recursos del Caspio. Agosto, el ejército rojo contraatacó en Stalingrado, rodeando a las fuerzas alemanas y causando su rendición en febrero de 1943. Noviembre, el ejército alemán sufrió una derrota importante en la batalla del Alemán en Egipto, lo que significó el fin de la ofensiva alemana en África del Norte. Diciembre, los aliados lanzaron una operación de desembarco en Casablanca, Orán y Algiers, en el norte de África, lo que significó el comienzo de la liberación de África del Norte de las fuerzas del Eje. 1942 fue un año clave para Alemania ya que sufrió varias derrotas importantes en el frente oriental y en África del Norte, lo que significó el fin de la ofensiva alemana y el comienzo de una defensiva en ambos frentes. Esto puso a prueba el liderazgo y la capacidad militar del régimen nazi, y comenzó a poner en duda la posibilidad de una victoria final para Alemania.
1943 y 1944 años críticos para Alemania. Enero-febrero 1943, el ejército alemán sufre una derrota crucial en la batalla de Stalingrado, en el frente oriental. Julio 1943, las fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos y Gran Bretaña desembarcan en Sicilia, Italia, lo que lleva a la caída del gobierno de Mussolini y la entrada de Italia en la guerra en el lado aliado. Septiembre 1943, el ejército soviético invadirá Bulgaria, Rumanía y Hungría, lo que aumenta las dificultades para Alemania en el frente oriental. Junio 1944, los aliados desembarcan en Normandía, Francia, en el conocido como el Día D, lo que marca el inicio de la liberación de Europa Occidental de las fuerzas del Eje. Julio-agosto 1944, el ejército soviético invade Polonia y Alemania se ve obligada a retirarse del territorio polaco. 1945 fue el año final de la Segunda Guerra Mundial para Alemania. Algunos de los eventos más importantes incluyen, enero-mayo 1945, el Ejército Rojo avanza hacia Berlín, la capital de Alemania, y la conquista en abril, mientras que las fuerzas aliadas avanzan hacia el sur de Alemania. Abril-mayo de 1945, los aliados capturan las ciudades de Hannover, Hamburgo, Múnich y otras ciudades importantes en el sur de Alemania. 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, líder de Alemania, se suicida en su búnker en Berlín. 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde incondicionalmente a los aliados en Reims, Francia, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Agosto 1945, los aliados lanzan bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que lleva a la rendición incondicional de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 1945 fue el fin de la guerra para Alemania, y el país sufrió grandes daños tanto físicos como humanos. El país se dividió en dos, con una parte bajo control soviético y otra bajo control de los aliados occidentales. La Segunda Guerra Mundial causó millones de muertes y su impacto se siente todavía hoy en Alemania y en todo el mundo. Una historia similar de fatídica sucedió a Italia y Japón, dos de las principales potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, después de varias derrotas y la caída de Mussolini, Italia se rindió a los aliados. Sin embargo, las fuerzas alemanas ocuparon el país y continuaron la lucha en Italia. Italia fue liberado en su totalidad en 1945.